Bien, es el momento de presentar a nuestro primer invitado de este ciclo, alguien que reconozco está muy loco y de esa locura espero todos podamos aprender un poquito. Diego Polio, un placer tenerte entre nosotros. Muchas gracias, Diego. La verdad me siento el Bambino Veira en ESPN Studio. Espero no defraudar la confianza que vos y tu producción me dan al ser el primer entrevistado del ciclo. El tipo se vino todo luqueado. Presentate al público y después arrancamos la entrevista con una pregunta a quemarropa, sin anestesia. Bueno, Diego Polio, 40 años. Estoy felizmente casado con María Victoria hace 17 años. Fruto de ese amor tenemos dos hermosos hijos, Fiorella y Gianluca. El título dice que me recibí de contador, aunque yo me presento como vendedor. Soy hincha de Racing, y esto para decir que soy un hombre de fe. Ya lo creo. Y agrego a mi currículum, hace 2 años soy corredor. Te puedo preguntar, sin ánimo de que lo tomes a mal, realmente no puedo dejar de mirarte y la verdad me matan tus pantumedias. No son pantumedias. Bueno, son las Vibram Five Finger. Todo tiene una historia y esto también lo tiene. Año 2011, yo tuve una lesión, una fisura de tibia, no pude correr durante un tiempo y en ese momento empecé a leer de todo. Allí leí un libro, Nacidos para correr, y el autor proponía que el correr descalzo evita un montón de lesiones y bueno, un poquito adoptando esa filosofía, lo más parecido a correr descalzo es correr con este calzado. Bueno, tiene su adaptación, tenés que al principio usarlo con unas medias, pero creo que muestra también un poquito esta evolución o esto de innovar en algo como es correr. Es un placer correr sobre pasto o sobre arena. Yo creo que vale la pena y es muy recomendable para que si alguno quiere incursionar, lo tome como una referencia. Bien, nos metemos rápido en clima. 40 años menos 2 de corredor, 38 años de no corredor. ¿Qué te inspiró o qué te llevó a tomar los hábitos de correr? La historia es un poco loca. Marzo del 2010, yo estaba viajando a Chile, recién había acontecido el terremoto. Yo estaba yendo para allí, teníamos compañeros que estaban muy afectados por este tema. En el momento previo al despegue, uno con esa ansiedad propia de volar y todo, lee lo que viene a sus manos. Siempre agarro la revista que está ahí adelante en el asiento y hojeándola pongo la vista en una nota que promovía o promocionaba el 9º cruce de los Andes. La leí, como muchas veces leo las notas sin tener cuidado de lo que allí se decía. A mi regreso la revista era la misma, vuelvo a leerla y empiezo a notar algunas cosas que me llamaron la atención, que había de repente personas que se habían anotado de muchos países, que, oficinistas también hacían este tipo de, oficinistas osados hacían este tipo de competencias, y uno siempre hace esa referencia, uno en la vida no hace nada. Vuelvo por segunda vez a Chile, en esta oportunidad iba acompañado de Roberto Canessa, este rugbyer que había caído allá por el año 72 con el avión en los Andes. Él iba a dar una charla a la empresa y empezás a asociar un montón de cosas, ¿no? El cruce de los Andes, este hombre que se había caído, había tenido un accidente y que salió caminando de los Andes. Es como que a partir de ahí me picó el bichito. En el viaje de regreso y leyéndola ya por 4ª vez la nota, se me hizo el clic. Volví a mi casa entusiasmadísimo y dije, voy a correr la 10ª edición del Cruce de los Andes. Me imagino las carcajadas en ese momento de tu esposa. Sí, bueno, eso fue terrible porque, claro, llego a mi casa, yo no practicaba deporte, no tenía ni zapatillas. Y decir que vas a cruzar los Andes, la verdad que yo no era consciente de lo que había dicho, pero bueno, esa locura me llevó a ir por más o empezar a creer que eso era posible. Hubo algo que también fue determinante y reconozco, en febrero de ese año yo había participado de una conferencia de Rodrigo Jordán Fuchs, es un chileno el primer latinoamericano en hacer cumbre en el Everest. Él en su charla dice que para conseguir resultados extraordinarios hace falta tener o plantear desafíos extraordinarios. Yo tengo que reconocer que esa frase me pegó.
Y la verdad que para mí esto de cruzar los Andes empezó a ser un desafío extraordinario, más allá de que todo el mundo decía, este pibe enloqueció. ¿Qué se siente, Diego, nadar contra la corriente? Bueno, motivación, principalmente motivación. Al principio no había una persona que diera crédito de que yo pudiera hacer esto. La realidad es que eso generaba en mí, nadie creía que yo lo podía hacer o que yo lo que estaba diciendo iba a ser real. A partir de ahí no había persona en la cual yo me cruzara que no le contara que iba a ser el cruce de los Andes. Mirá. A partir de ahí nace también entonces esa obligación que se va generando en uno a no cumplir. Es decir, yo no me podía dar el lujo, después de haberle contado a todo el mundo que iba a ser el cruce de los Andes, a no hacerlo. Eso iba a afectar mi credibilidad y no era algo que yo estaba dispuesto a negociar. ¿Qué cambios se produjeron en tu vida y qué sucedió en tu entorno cuando empezaste a correr? Todo, te cambia todo. Lo primero que te cambia es la cabeza. Es decir, vos te levantás a la mañana diciendo qué es lo que voy a hacer hoy, cuántos kilómetros voy a correr. Después, ligado a eso, empieza a cambiarte el cuerpo, empiezas a cambiar hábitos, el comer. Los hábitos alimenticios te cambian, se suprimen las medias lunas, se suprimen las grasas, se empieza a incorporar el pescado a tu dieta, las verduras, la fibra. Junto con eso te empieza a cambiar el cuerpo, porque tengo que reconocer que, como lo dije antes, fueron 18 kilos en 5 meses. Digno para patentarla. Y ahí empieza a cambiar tu entorno, empieza a darse cuenta che, este estaba loco, o cambia por decir, guarda que este loco lo va a conseguir. Bueno, a partir de ahí yo creo que son todos cambios positivos que se dan en tu persona. Es decir, por darte una referencia, dormís menos, te cansás menos, tu vida es otra. Y cuando vos ves que tu entorno empieza también a cambiar y empieza a acompañarte, nace un respeto de la gente hacia vos cuando van viendo toda esa modificación que se produce en tu cuerpo, que realmente te motiva. Diego, ¿qué obstáculos se presentaron? Me imagino que a lo largo de todo el entrenamiento habrán surgido miles de cosas. ¿Sufriste alguna lesión? Contanos un poquito de las trabas que encontraste al momento de empezar a correr. Mirá, obstáculos se presentan y siempre. La realidad es que no tuve lesiones y eso es muy bueno porque no te jode el entrenamiento. Pero uno de los primeros obstáculos era que no tenía compañero. Es decir, yo me había anotado para ir a la carrera con una persona, esa persona no pudo por X motivo acompañarme y a partir de ahí empezó una búsqueda desesperada por conseguir un compañero. Frecuenté círculos de entrenamiento, todas las personas me decían que sí, pero después de un tiempo se bajaban, reconocían que por ahí no estaban preparadas, lo que me llevó a pensar hasta en algún momento pagarle a un corredor para que me acompañe. Yo tenía seguro que el cruce lo iba a hacer y bueno, tan solo unos minutos antes de partir hacia mis vacaciones, 15 días antes de la carrera, a través de Facebook, a través de un montón de gente que se había preocupado por conseguirme un compañero, apareció Pablito Tomei, que estoy seguro que va a estar viendo este programa. Bueno, con él pude comenzar una relación tan solo de 15 días y fuimos al cruce y corrimos. Lo que en un momento era un obstáculo, porque todo el mundo me decía, bueno, ya está, déjalo. Yo estaba seguro que en algún momento eso se resolvía. Esa era mi convicción, ¿no? Mi seguridad. Bueno, vamos a la otra parte de la balanza. Háblame de los logros. ¿Qué sentiste al llegar a la meta? Uy, la emoción. Lloré, hay fotos que muestran que estoy lagrimeando cada vez que cruzaba la meta. Se siente mucha emoción y es un logro muy grande, vale la pena el esfuerzo, la plata que invertís, porque realmente yo no tenía ni equipo, nunca había corrido, no tenía carpa, no tenía bolsa de dormir, no tenía bivisac, no tenía nada. Y la realidad es que para poder hacer esta carrera, para pagar el aéreo, para pagar el viaje o el hospedaje, tuve que pedir un crédito. La realidad que todo vale la pena, pero hay algo que es muy interesante. Es decir, vos no llegás al logro de los Andes, de haberlo cruzado, si no tenés un montón de logros previos. De repente, recuerdo el primer día que corrí 10 kilómetros sin parar, me sentía Superman. Yo creía que ya era un corredor. Los primeros 10 kilómetros
los corrí en 1 hora 15 y yo le decía a todo el mundo, no sabés, corrí 10 kilómetros. Para mí había sido un logro. Después también una vez decidí irme a correr sin tener preparación de Bursaco a San Vicente, 26 kilómetros. Cuando yo llego allí a la casa de mi suegra, realmente estaba mi familia, todos mirándome, hacía un frío terrible y yo llegué caminando porque no daba más. Para mí ese fue un logro. O cuando fui a Chile y corrí por primera vez en altura, subiendo el Cerro San Cristóbal una mañana, para mí ese también fue un logro. En definitiva, creo yo en el hecho de que la gran meta o el gran objetivo es una sumatoria de un montón de logros y eso es algo, pero para mí, clave. ¿Qué se necesita en la vida para triunfar, Diego? Es una pregunta que yo hago en mi laburo todos los días cada vez que entrevisto gente para reclutarlos en un proceso de selección. Yo lo resumo para poder triunfar o para poder llegar al éxito, ganas, fundamentalmente convicción, creer en lo que vas a hacer y esfuerzo. A ver, ¿por qué digo ganas? Porque si vos querés, si vos de repente querés, no hay nada que lo pueda impedir. Es decir, no hay nada que vaya contra eso. La convicción es porque tenés que creer. Si vos no creés en el objetivo, no creés que lo podés conseguir, de alguna manera ya estás condenado antes de arrancarlo. Y después el esfuerzo es porque es lógico que cuando planteas un desafío tan extraordinario, cosas te aparezcan. Es decir, desde una lesión hasta no tener el compañero. En muchos aspectos, yo creo que estos tres ingredientes están en la historia de cualquier persona exitosa. Es muy común a la gente escucharle decir, yo no tengo tiempo para entrenar. ¿En qué horario? ¿Cuándo entrenas? Bueno, esa es una de las primeras barreras, ¿no? Yo sabía desde un primer momento que el no tengo tiempo para entrenar o el no puedo era algo que me iba a sacar afuera del objetivo. Es verdad, yo soy una persona como cualquiera, soy padre de familia, laburo, tengo una X cantidad de actividades extracurriculares. La realidad es que al principio es fácil, porque vos entrenás 1 o 2 veces a la semana, hay veces lo haces un fin de semana, hay veces entrenás cuando volvés de laburar. Cuando empezás ya a ser mucho más exigente con tu entrenamiento, ahí se me ocurrió empezar a adelantar la hora del despertarte. Es decir, desde las 6:30 de la mañana el despertador empezó a correrse, 5:30 de la mañana. Y ahí es donde vos te das cuenta que cuando tenés que entrenar todos los días hay que seguir innovando. Y la realidad fue que un día dije, bueno, yo laburo en el centro, cerca ahí del Teatro Colón, vivo en Lomas de Zamora, y lo primero que se me ocurrió es decir, bueno, ¿y por qué no me voy corriendo desde el laburo hasta mi casa? Y ahí todo el mundo empezó de vuelta, vos estás loco, pero son 20 kilómetros y creí que era una buena porción para entrenar. De hecho, lo digo siempre de manera risueña, me cuelgo un cartelito que dice Obelisco Lomas, 1:40, ese es el tiempo que hago en los 20 kilómetros. Y la gente medio como que me mira porque también le agrego hay lugar. Y a ver, se trata de disfrutar también y disfruto de esas locuras, ¿no? Diego, ¿y dónde corres? ¿Corres solo? ¿Corres con música? Contanos un poquito. Bueno, ¿dónde corro? Corro donde puedo. La realidad, yo vivo en Lomas de Zamora y si bien no es un lugar muy propicio para correr, no tiene más que el parque. Al principio del entrenamiento marqué un par de recorridos, 4, 5, 6, 10 kilómetros para poder hacer un control, ¿no? Vas viendo, vas midiendo. La verdad que corro del trabajo para casa, corro yendo a San Vicente. Cuando viajo suelo correr a veces en una plaza o en algún sendero cerca del hotel. O lo que nunca trato de correr es en cinta. Eventualmente, cuando no queda otro tema, lo hago. Con respecto a si corro solo o cómo entreno, si entreno solo, al principio tuve la ayuda de una profesora. Tengo que reconocer que eso me fue muy útil, fue clave para iniciarme, pero después me tiré a ser muy solitario. El tema de la música es algo que lo tengo que decir con un buen sentido porque, bueno, correr con música o ir a una carrera y correr con un MP3, hay veces es algo que los corredores de elite lo toman como una ofensa. Pero para mí fue
ese punto fue importantísimo. Desde cuando vos te pones a elegir la música, es decir, vos tenés una rutina y sabés qué tema voy a usar para entrar en calor, qué tema voy a usar para acelerar un poquito, qué tema voy a utilizar o qué canción para relajarme. La música en mi entrenamiento fue clave y lo asocio a una anécdota. Cuando estábamos corriendo el tercer día, allí en el cruce, yo venía con un desgaste muy grande, era mi primera carrera y mi compañero Pablo creía que yo ya no iba a dar para más. Ese último día le dije, mira, te pido por favor, déjame hoy, aunque sea, correr con la música, con eso que me había acompañado a mí a lo largo de 8 meses en el entrenamiento. La alegría que me produjo a mí volver a escuchar esa música que había sido mi compañera durante tanto tiempo, me hizo olvidarme de los dolores, a un punto que creo que fue el mejor día que pude correr, y lo asocio únicamente a que la música es algo importantísimo, y más cuando significa tanto para vos. Había momentos en los cuales la música significaba un estado de alegría, un estado de tristeza, todo eso se vuelve a representar, así que a todos les pido perdón, pero yo cuando corro, corro con música. ¿En qué pensás cuando corres? Primero, eso me parece que es uno de los principales beneficios de correr. Es decir, ninguno de nosotros durante el día tiene una hora para dedicarle a pensar. En algún momento, cuando vos empezás a correr y dominás la respiración, vas dominando los ritmos de correr, empezás a disfrutar. Y cuando empezás a disfrutar, y lo haces de una manera totalmente mecanizada o inconsciente, ahí es donde te nace el tiempo para pensar. Lo que me da una pila y lo que me motiva y lo que me encanta pensar es cómo me veo yo cuando ya llego al logro. Es decir, varias veces me veía vitoreando a la gente cuando yo ya llegaba a la meta. Creo que eso es importantísimo. Es decir, me proyecto todo el tiempo en qué voy a sentir y qué voy a pensar y qué voy a hacer cuando cumpla mi objetivo. Después ya cuando empezás a dominar decís, hoy voy a salir y voy a pensar a ver si se me cae alguna idea para el laburo. Entonces proyectás ese día el correr y dedicarle una hora entera a pensar cosas para el trabajo, nuevas ideas. Otras veces vengo de correr y digo, no, hoy vamos a correr, vamos a hacer tal o cual refacción. La verdad que inspirar o correr, mejor dicho, me inspira muchísimo y es uno de los beneficios más grandes que he encontrado en este hecho de correr. Diego, ¿cuál es tu próximo objetivo? Bueno, el próximo objetivo es, lo voy a decir y vuelvo a hacer la aclaración, cualquiera que piense que estoy loco tiene todo su derecho. La idea es correr Buenos Aires, Mar del Plata. ¿Y eso se puede? Es una idea que tiene, es una carrera muy particular y muy personal. Obviamente lo pienso hacer en 7 días, no es que voy a salir y voy a hacer los 400 kilómetros de una, pero ¿Qué buscas conseguir corriendo hasta Mar del Plata? le he buscado un sentido social. Para mí correr es una de las cosas que más bien me ha hecho en mi vida y me interesa poder llevar este testimonio a un montón especialmente a los jóvenes, a los chicos, a los estudiantes, a los niños. Esto de ir corriendo, llegar, qué sé yo, por ejemplo, el primer pueblo, Echeverri, que serían los primeros 60 kilómetros que en el proyecto de la cabeza tengo. Qué bien. Llegar allí, dar una charla, compartir de los beneficios de correr y a partir de ahí al otro día iniciar una carrera participativa con los chicos acompañándome y así llegar al próximo pueblo y así movilizar a un montón de gente. Realmente creo que correr me ha inspirado y proyecto que inspire a un montón de personas. Calculo yo a que le produzca ese mismo beneficio que me produzco a mí. Bien, la verdad que he disfrutado hasta aquí muchísimo, espero que ustedes también. Como cierre, una última pregunta. ¿Qué significa correr para Diego Polio? Para mí hoy correr es parte de mi vida, es vivir. No proyecto hoy mi vida sin correr. Diego, un gusto haberte tenido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por el corazón. Voy a pedirles a todos un fuerte aplauso para Diego. Les dije que era un loco lindo, realmente nos emocionaste, nos dieron ganas de llegar a casa ahora y ponernos las zapatillas, calzarnos los cortos y salir a correr.